El modelo de proyecto TI español profesional de Easy Risk Quantum permite cuantificar y estructurar el análisis mediante simulación Monte Carlo de los riesgos en el desarrollo de un proyecto de desarrollo informático, de TI. En este caso tenemos un registro de riesgos con 27 diferentes tipos de riesgo que a su vez están clasificados según diferentes categorías. Hay riesgos de cronograma, de presupuesto, operacionales, técnicos, de programación. Esos riesgos, por cierto, vienen descritos en la pestaña de salidas. Ahí vemos en qué consiste cada uno de ellos. Y por ejemplo, riesgos de cronograma, lo que hace en la celda D3 es sumar condicionalmente todos aquellos riesgos que pertenezcan a la categoría respectiva. De esa manera tenemos subdetalles para cada una de las categorías de riesgos, las 6 categorías adicionales, incluyendo una celda de riesgo total que abarca todas ellas. Observe cómo en el momento que yo me paso de una celda a otra, los valores cambian, y eso es porque el modo de copiar-pegar está encendido. Si yo apago este modo y lo desactivo, a la hora de desplazarme de una celda a la otra, la navegación es más rápida. Vamos de vuelta al modelo. Este modelo, como cualquier modelo típico de riesgos operacionales, en este caso de un proyecto de desarrollo de TI, tiene dos dimensiones, una dimensión frecuencia y una dimensión severidad. Es decir, lo que queremos determinar es cada uno de los riesgos, qué tan probable es que se dé. Por ejemplo, el primer riesgo, tiempo no estimado perfectamente, es un riesgo de cronograma de naturaleza binaria, es decir, está tipificado en este caso por una distribución Bernoulli con un 25% de probabilidad. Eso quiere decir que este es un riesgo que al ser binario se da o no se da. Observe la función que estamos teniendo acá, una función Easy Bernoulli, que a la hora de insertarla se puede insertar como cualquier función de Excel. Igual Easy Bernoulli, y luego hacemos referencia, como cualquier otra función de Excel, al parámetro P, que es la probabilidad de que tal evento se dé. Si yo enciendo con el botón gráficos de distribución y observo esa celda, veré entonces que este es un riesgo que tiene un 25% de probabilidad de ocurrir, un 1, y un 75% de probabilidad de no ocurrir. El riesgo que sigue, asignación inadecuada de recursos, también está tipificado con una Bernoulli. El que sigue, seguimiento de recursos, está tipificado con una distribución Poisson de media 2. Eso quiere decir que en promedio se generarán 2 eventos, pero podría generarse o 0, o 1, o 2, o 3, y así sucesivamente con diferentes probabilidades de ocurrencia. La que sigue también es una Poisson con media 3. El riesgo que sigue, fallo en la identificación y finalización de funciones, está articulado por una función binomial que requiere 2 parámetros, en este caso un n y un p. Un n es el número de unidades que están sujetas a ese riesgo. En este caso, digamos que son 5 subprocesos que están, con cada uno de ellos tiene un 10% de probabilidad de ocurrencia. La binomial cuenta cuántos eventos se darían probabilísticamente si usted tiene 5 elementos n expuestos a un riesgo del 10% de probabilidad de ocurrencia. Así sucesivamente están articulados los 27 riesgos respectivos en su dimensión frecuencia. Vamos a la dimensión severidad. La dimensión severidad es la que nos mide el impacto medido en términos monetarios de cuánto nos cuesta cada uno de los eventos si sucediesen. Por ejemplo, para el primer riesgo podríamos utilizar una distribución de máxima incertidumbre llamada uniforme. En una distribución uniforme yo defino un mínimo y un máximo, y esa función generará igual probabilidad de ocurrencia para todas las magnitudes de pérdida entre 400 y 1500. Una distribución triangular como la siguiente genera valores con un mínimo de 90, un más probable de 100, un máximo de 150, generando una distribución de forma triangular. La más probable y más popular de las distribuciones quizás para gestión de proyectos es una PERT,
que también define y requiere un parámetro mínimo, un más probable y un máximo para articular números que aleatoriamente se generarán para cada una de las iteraciones. Así sucesivamente podríamos utilizar una log normal, una PERT percentil, una triang percentil, otra log normal y así sucesivamente. Cuando tenemos entonces las frecuencias y las severidades respectivas, es ahora posible armar los riesgos que van a estar convolucionados. Convolucionados quiere decir que estamos conjuntando, que estamos integrando en una sola iteración, en una sola función, la parte de frecuencia, cuántas veces sucede el fenómeno por unidad de tiempo, y la parte de severidad o impacto. De llegar a sucederse, cuál sería su impacto monetario. Vemos, por ejemplo, entonces este riesgo quinto, en donde podríamos observar que su riesgo total está articulado con una binomial, que se ve de esta manera en su parte frecuencia, y una PERT-PERC en su parte de severidad. Y bueno, lo que sigue a continuación es la parte de simulación. Definimos en parámetros cuántas iteraciones queremos hacer. En la versión estudiantil solo se admiten 200 iteraciones. En la versión profesional hasta 50.000 iteraciones, es decir, recálculos sucesivos en los cuales el software va a generar escenarios alternativos. En este caso me voy a saltar esta parte para ir de una a la parte de simulación a la interpretación de los gráficos. Como previamente habíamos definido a las variables de salida, de entrada, se definen en datos de entrada, y previamente habíamos definido las variables de salida que habían sido definidos con el icono de acá. Yo puedo ver cuáles son mis componentes hasta este momento creados de variables de entrada y de variables de salida. Por ejemplo, las celdas salidas D2, esta celda de acá, ya fue previamente declarada variable de salida con el nombre riesgo total. Eso significa que si yo me posiciono sobre ella y le digo histograma, podría generar entonces un histograma que después de 4 minutos 39 segundos se genera, generando 10.000 iteraciones y haciéndome ver que el mínimo es de 3.835, el máximo es de 24.396 y la pérdida media o el riesgo medio es de aproximadamente 10.000. Tengo también un par de percentiles, el 10 y el 90 respectivamente en estos valores. Esos percentiles pueden ser cambiados. Yo podría poner alternativamente el percentil 20 y el percentil 80. Aquí no necesito volver a simular. Simplemente con mi cursor siempre posicionado sobre la celda de salida riesgo total, vuelvo a ver el histograma donde veo que el percentil 20 es de 8.272, la primera línea vertical izquierda, y el segundo percentil 80, 11.665, es el que tenemos acá en la segunda línea vertical derecha. Esto permite determinar contingencias probabilísticas, porque en un proyecto como este, lo que yo puedo interpretar es que existe un 80% de probabilidad de que mis resultados serán menores o iguales que 11.665. La diferencia de 11.665 respecto de la media de 10.000, que van siendo como de 1.650, representa la contingencia probabilística al 80%. Es decir, yo crearé una contingencia probabilística con un 80% de probabilidad de que me alcance por $1.650 para cubrir todos los eventos que podrían llegar con ese nivel de confianza del 80%. Otros gráficos que puedo determinar acá es, por ejemplo, el tornado de correlación, que jerarquizaría la importancia relativa que tiene cada una de las variables de entrada respecto al riesgo total. En este caso, riesgo de cambios frecuentes en los requisitos es la variable que tiene un impacto más significativo por sobre los resultados del riesgo total. Otra manera de evaluar el impacto relativo que tiene cada uno, en este caso los 27 riesgos, por sobre el riesgo total que, insisto, hemos visto dimensionado con este histograma, es por medio del gráfico de horizonte de riesgos. Este gráfico es muy similar conceptualmente, pero también muy diferente en términos cuantitativos a una matriz de riesgos, es decir, un mapa de calor,
en donde el eje horizontal articula o mide la severidad del evento y el eje vertical mide la frecuencia o probabilidad. Este gráfico, por ejemplo, en este caso, las burbujas que tenemos aquí dimensionan simultáneamente ambas cuestiones. Por ejemplo, esta burbuja roja, que corresponde a un dato de 498, corresponde a esto. Esta es la severidad media de un riesgo llamado expansión inesperada del alcance del proyecto. En promedio, esto es un evento que sucede, como lo vemos acá, 2 veces por unidad de tiempo. Cuando tomamos el efecto medio de 2 veces por año, en donde cada uno de los fenómenos tiene 498 como severidad de cada evento medio, el efecto convolucionado, es decir, integrado, tiene una media de 915. Eso está medido por la dimensión relativa de la burbuja. Claramente, con solo ver este gráfico, nos damos cuenta de inmediato cuál es el riesgo que tiene en este caso la mayor magnitud, la mayor área de la burbuja, que en este caso es el riesgo de estimación presupuestaria incorrecta. Es un evento que podría suceder en promedio 5 veces por año, que tiene cada uno de los eventos una media de 397 de magnitud monetaria y por lo tanto su magnitud total de riesgo alcanza a ser casi de 2000. Eso puede cambiarse. En vez de ver la media, podríamos especificar un percentil, digamos la mediana, percentil 50, que dejaría esencialmente este riesgo siendo todavía el mayor en su mediana. En un percentil 75 veríamos el impacto que tienen esos riesgos sucediendo 1 de cada 4 años. Decimos 1 de cada 4 años porque eso es lo que mide el percentil 75. Son fenómenos que suceden en el 25% del tiempo o menos, es decir, 1 de cada 4 años, porque la unidad de frecuencia de tiempo utilizada es anual. Si lo vemos una vez cada 5 años sería el percentil 80. Ahí veríamos la magnitud relativa de las variables en su dimensión, frecuencia y severidad. Una vez cada 10 años en el percentil 90 para obtener una magnitud. Y si queremos ver el evento extremo en lo que sucedería una vez cada 20 años en proyectos de esa misma naturaleza, nos damos cuenta que sí, sigue siendo el riesgo principal la estimación presupuestaria incorrecta, pero se le empieza a acercar otro riesgo llamado inadecuada gestión de tareas. Ya para el percentil 99, donde valoramos posiciones muy extremas de lo que sucedería una vez cada 100 años, vemos que ya para ese punto el riesgo inadecuada gestión de tareas llega a convertirse claramente en el riesgo de mayor magnitud. Ojo con este riesgo. Este quiere decir que un riesgo que no aparece en el radar si valoramos todo esto en términos medios, es decir, en términos del promedio. Pero cuando lo valoramos en una posición extrema, este riesgo tiene la potencialidad de convertirse en una bomba de tiempo. Eso es lo que nos permite medir la tetradimensionalidad, es decir, no solamente ver la frecuencia, ver la severidad, ver el efecto convolutivo integrado en la magnitud, sino ver el movimiento a lo largo del tiempo, la cuarta dimensión, de cómo van desplazándose dinámicamente los riesgos a medida que incrementamos el percentil, es decir, que disminuimos las probabilidades y vemos cada vez más eventos extremos.